Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio 39. Vamos a continuar con el tema anterior, cosas que se nos quedaron por fuera, sobre ya estando en esta semana de Pascua, donde, bueno, en Estados Unidos el gobierno globalista, progresista, demócrata, izquierdista de Joe Biden acaba de declarar reemplazando, el reemplazo es el reemplazo cultural, ¿no? Ya lo expone perfectamente Agustín Laje en su libro La batalla cultural. Reemplaza, independientemente si son celebraciones religiosas o políticas, pues reemplaza el día de Pascua, el domingo de Pascua y el lunes que le sigue, como el día transgénero en Estados Unidos, lo cual ha causado una gran polémica y pues el señor Biden se excusa en su Alzheimer o en su demencia senil para decir que él nunca hizo eso, ¿no? Cuando está en todos los medios y están los videos de este carnaval del arco iris en la Casa Blanca ese día, y es más, invitó como vocera o vocero trans a la polémica influencer que causó el escándalo de la cerveza Bud Light, que era la cerveza que usaban los americanos normales, obreros, trabajadores, camioneros, agricultores y rancheros, y pues pusieron como imagen de esta cerveza a esta mujer trans, influencer trans, y entonces se causó el boicot y la posterior casi quiebra de esta cerveza. Entonces, bien, esto está ocurriendo en Estados Unidos. Mientras tanto, siguen inyectándole miles de millones de dólares a Ucrania por debajo de la cuerda, llevándole armas a la OTAN para el conflicto Rusia-Ucrania, y otro tanto para el conflicto Israel-Gaza, conflicto donde acaba Israel de bombardear un convoy donde se desplazaban, un convoy de camionetas donde se desplazaban funcionarios de Naciones Unidas que pertenecían a una cocina comunitaria internacional fundada por un chef español muy famoso, y han muerto 7 voluntarios de esta causa de la cocina comunitaria internacional que llevaba alimentos a la gente en Gaza a través de carpas y una especie de buffets humanitarios para entregar comida. El último video donde están ellos muy felices cumpliendo su labor de darle comida a la gente en Gaza está rodando por las redes, y posteriormente está el video donde están sus cuerpos ya fallecidos, bombardeados por obviamente drones israelíes, pues que por satélite vieron un convoy de camionetas y pensaron que era un convoy de ISIS, un convoy de Hamas, y pues los bombardearon, ¿no? Y de hecho estos voluntarios al momento de morir portaban chalecos antibalas y cascos, así como los que porta la prensa, pero también es lo que se llama en una guerra, desafortunadamente, el daño colateral. Y estos voluntarios sabían que se estaban metiendo en una zona de conflicto de alto peligro y de peligro mortal. Entonces no estamos justificando la acción de ninguno de los dos bandos. Cualquier tipo de estas acciones en una guerra es reprochable, pero en el contexto de lo que está sucediendo, si tú eres una persona adulta que sabes que hay un conflicto de guerra, porque es una guerra declarada, y te vas a meter como voluntario a cualquier zona de conflicto, estás en riesgo de muerte, ya sea por el bando que sea, porque también podrían haber sido estos terroristas de Hamas confundir ese convoy con alguna facción israelí o disidente o lo que sea, y haberlos atacado. Entonces realmente
es la consecuencia de ponerse en riesgo en una guerra, así sea por cuestiones humanitarias. Entonces, todo tiene una causa y un efecto. En este caso son víctimas, pero también han tenido la responsabilidad de ingresar en esta zona por cuenta propia. Entonces, así sea por causas humanitarias. Bueno, retomando esta situación, porque estamos en tiempos bíblicos, todo esto de noticias y lo que sea que les decimos son confirmaciones de que estamos en un tiempo bíblico. De hecho, si ustedes van al canal de YouTube Shalom 132 del pastor mesiánico mexicano Javier Palacios, pues ¿quiénes son los mesiánicos? Son judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Por eso se llaman mesiánicos, ¿no? Los judíos ortodoxos o los judíos actuales que viven en Israel, pues no aceptan a Jesús como el Mesías. De hecho, están en una cruzada en este momento por sacar a todos los comerciantes cristianos y católicos de Jerusalén, porque ellos ya van a instalar el tercer templo. Y el propósito de esta guerra con el mundo musulmán es sacar a los musulmanes árabes de Jerusalén para poder reconstruir el tercer templo de esta ciudad. Y eso bíblicamente, a nivel de Apocalipsis, por eso digo estamos en tiempos bíblicos, implica que la llegada del anticristo está cerca, o su no llegada, porque ya llegó, pero su presentación pública, su presentación en sociedad ya se va a dar, porque él se va a entronizar en este templo. Pero primero hay que reconstruirlo, y para reconstruirlo hay que sacar de ahí a los musulmanes y a los cristianos. Para entender este conflicto, vean la película El Reino del Cielo, Kingdom of Heaven, con Orlando Bloom, Liam Neeson y Eva Green, dirigida por Ridley Scott, el mismo director de Gladiador, y para entender por qué se está peleando tanto por Jerusalén desde tiempos medievales. Esto no es nuevo, pero ahora está mucho más recalcitrante, mucho más incisiva esta guerra, porque ya se cumplió el tiempo bíblico y va a ocurrir la entronización del Mesías judío, que realmente va a ser el anticristo. Entonces, para entender eso, vean la película Left Behind, Dejados Atrás. Está completa en YouTube, son 3 películas, pero con ver la primera con el actor Kirk Cameron, van a ver esa primera parte, Dejados Atrás. Left Behind está en español, y pues van a entender cómo va a funcionar esto. Está muy bien explicado ahí, porque está basado en decodificaciones del Apocalipsis a través de místicos cristianos, y quienes son los que redactan este libro, que hacen ese libro, y con base en ese libro se hace el guión para esta película, Left Behind, Dejados Atrás, un bestseller en su momento en Estados Unidos. Entonces, esto conlleva a lo que está pasando. Ahora, se viene el eclipse del 8 de abril de 2024, un eclipse total de sol que realmente abarcará tierras de México y Estados Unidos. Un eclipse total donde se oscurecerá todo, quedará en penumbra, casi se hará de noche, parcial o totalmente en zonas de México y Estados Unidos. Y ya sabemos que donde la umbra de un eclipse, o la línea negra de oscuridad de un eclipse total de sol recorre, pues a ese país le vienen cambios traumáticos, ¿no? No es casualidad que para el 8 de abril el CERN, el colisionador de hadrones en Suiza, pues está programando volverse a iniciar, volverse a encender, volverse a activar, luego de haber sido sancionado por leyes de protección del medio ambiente. Pero la suspensión termina para estas fechas, y el 8 de abril, el mismo día del eclipse, van a activar esta máquina, que realmente es una máquina cuántica para abrir portales dimensionales, y la van a abrir ese día, no el día del eclipse. Entonces imagínense lo que podría
entrar o salir desde ese portal si lo abren ese día. Para entender cómo funciona el CERN y de qué se trata, hay muchos videos por ahí en YouTube, en las redes profundas, pero para tener un contexto, vean la película Ángeles y Demonios de Dan Brown con Tom Hanks, director Ron Howard, y también pues esta película que es la segunda parte del Código Da Vinci, de esa serie, de esa trilogía, Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno, que también habla de estos bichos biológicos prefabricados para crear un apocalipsis sistemáticamente planeado. Pues vean Ángeles y Demonios para entender muy bien qué hace el CERN y más o menos de qué se tratan las funciones y cómo se ubica, ¿no? Que les ilustra un poco eso. Pues se va a activar el CERN ese día, y también pues para esas fechas el Estado de Israel, o los judíos israelíes, más que todos los religiosos ortodoxos, planean hacer el sacrificio de las vacas rojas. Las vacas rojas que fueron importadas desde Texas, Estados Unidos, específicamente criadas para esto. Y estas vacas rojas van a ser sacrificadas como el último sacrificio de guerra. De hecho, las vacas rojas solo se sacrifican cuando hay un evento crucial para el Estado judío, y lo van a hacer ahora durante la guerra con Palestina, Gaza, contra los musulmanes. Ya atacaron a un comandante de la Guardia Rebelde de Irán, e Irán prometió represalias contra Israel. Y pues si ellos sacrifican las vacas rojas, los musulmanes conocen muy bien este ritual, y dijeron que si Israel sacrificaba las vacas rojas, ellos iban a iniciar la Guerra Santa en firme, ¿no? La nueva intifada. Eso es bíblico. Ahí está escrito en Apocalipsis que cuando Israel esté rodeado de todos sus enemigos, va a iniciar la última gran guerra, la guerra del Armagedón, y será el regreso del Mesías judío, que será el anticristo. Y al finalizar de esa guerra, porque seguramente escalará a nivel nuclear, porque Pakistán es musulmán y tiene bombas nucleares, Irán también supuestamente ya tiene bombas nucleares, y pues obviamente Israel tiene bombas nucleares. Entonces una guerra religiosa entre judíos y musulmanes con este tipo de armas, siendo ellos tan fanáticos, pues obviamente puede desencadenar en un conflicto nuclear. Y esto es bíblico. Ahí está escrito en el versículo, el capítulo de Armagedón, en el libro de Apocalipsis, en Revelaciones, si tienen otras Biblias. Bien, volviendo a esto de Semana Santa, viniendo de la Semana Santa católica, en esta película de Jesús, del actor Jeremy Sisto, con Gary Oldman y Debra Messing, pues hay dos escenas cruciales. La primera es cuando Jesús está en los 40 días en el desierto y aparece Satanás a tentarlo, y los diálogos son impresionantes, sobre todo porque le dice que lo que más quieren los hombres en el mundo es el poder. El poder que les da dinero y les da mando sobre los demás, y les da una omnipotencia sobre territorios, sobre recursos, y los hace creer que son semidioses, ¿no? Una persona muy poderosa. ¿Por qué quiere más poder? Para tener más influencia sobre más seres humanos y que llegar al nivel de superioridad de un semidios, ¿no? Esa es la locura del poder. Lo vemos todo el día en los políticos, en estos empresarios corporativos multimillonarios, y lo vemos en los dirigentes de la medicina, la ciencia, la religión, la política y la economía, ¿no? Los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Ciencia, religión, política y economía. Esto está muy bien explicado por José Luis Parise en sus videos. Busquen ahí los videos de José Luis Parise en YouTube y les va a explicar muy bien esto de los cuatro jinetes del Apocalipsis que serán revelados en estos tiempos. Ciencia, política, religión, economía. Entonces, por ejemplo, el jinete blanco es la ciencia,
representado en la ciencia por la bata de los científicos o la bata blanca de los médicos, y hace 3 años ya vimos el primer movimiento de este jinete blanco del apocalipsis, con este bicho C-19 y su respectiva cura transgénica. Y en la Biblia, en Apocalipsis, dice que al jinete blanco del Apocalipsis se le dará una corona para que gobierne el mundo por 2 años y medio. Entonces, bueno, el jinete blanco, la bata blanca de los médicos, se le da una corona, el bicho 19, ¿no? Así se llamó, el coronabicho 19, y para que gobernara el mundo durante 2 años y medio. ¿Cuánto duró la psicoplandemia? 2 años y medio. Entonces ya el jinete blanco ya actuó, ahora siguen los otros 3 jinetes, y el siguiente es el del colapso económico. Lo estamos viendo en todos los países. Canadá, el precio de la comida ya subió en un 300-400%. Con $70 solo puedes comprar 10 productos. La gente en Canadá se está quejando porque la vida está imposible, no se puede comprar comida. Y cuando las personas van al servicio social a hacer el reclamo, pues les dicen que compren menos comida para sus hijos, que aprendan a hacer dieta, cuando fueron ellos los que provocaron el problema de la inflación con este colapso de la cadena de suministros. Y parte de eso, la siguiente fase de esto es la caída del puente en Baltimore. De eso estábamos hablando al final del video anterior. La caída del puente de Baltimore en Maryland, donde por la caída del puente los barcos no pueden pasar hacia ese puerto, y entonces la cadena de suministros en Estados Unidos pierde el ingreso y salida de 142,000 toneladas diarias de productos. Entonces esto es parte de un colapso posiblemente prefabricado en ese puente. De hecho, en Argentina hace un tiempo también chocó un carguero contra un pilar de un puente y el puente no se cayó. Porque si en Estados Unidos no aparecen los cuerpos de 4 trabajadores que estaban en el puente? Qué casualidad, serían testigos, serían las personas que estaban instalando cargas explosivas y no aparecen. Entonces, qué curioso, ¿no? En fin, esto lo dejamos así en el aire y ustedes hagan su propia investigación. Recuerden, aquí les decimos que no crean nada de lo que aquí les contamos. Hagan su propia investigación, sean sus propios detectives privados, sus propios Indiana Jones espirituales, por así decirlo. Esta información es para todo el mundo, sí, pero todo el mundo no es para esta información. Entonces en ese proceso estamos, ¿no? Retomando cosas que se nos quedaron pendientes del video anterior, en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, también hablando de la inmortalidad del espíritu y de cómo se tergiversan las ideas a través de ciertas manipulaciones mediáticas, y hasta de los mismos encargados de explicar las cosas religiosas, como sacerdotes, curas católicos y pastores cristianos. Pues Jesús dice, predicando, dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Esto es la escena final de esta película, es el resumen de eso, ¿no? Después de toda la tortura y vejámenes y humillaciones a las que es sometido Jesús en esta película, pues esto lo tomó Mel Gibson de las crónicas de una vidente estigmatizada católica alemana llamada Bernadette. Hay otros videntes católicos también estigmatizados que tuvieron visiones de la pasión de Cristo, y fue exactamente esas imágenes que vio Bernadette, que son las mismas que Mel Gibson muestra en su película. De hecho, en Los caballos de Troya de JJ Benítez, Caballo de Troya JJ Benítez, por ejemplo, el militar que viaja en el tiempo, el mayor,
También, para poder hacer ese viaje en el tiempo, tiene que ser piloto, astronauta y también es médico, ¿no? Tiene que tener muchas habilidades. Es médico y él como médico empieza a describir la pasión de Cristo y empieza a describir como médico las heridas que le hicieron al cuerpo antes de la crucifixión, ¿no? Él fue testigo de toda la pasión de Cristo y es exactamente como ocurre en la película de Mel Gibson. Entonces todo tiene una conexión. A lo que vamos con eso es que Jesús predicando dice: destruyan este templo que yo lo destruiré en 3 días. Eso lo predica él frente al gran templo de Jerusalén, que va a ser reconstruido ahora, que fue destruido por los romanos. Y todo el mundo pensó que él estaba hablando del templo de Jerusalén, ¿no? El gran templo hecho por el rey Salomón y el rey David, ¿no? Entonces lo llamaron blasfemo los judíos, porque ¿cómo así que si destruimos el templo usted lo levanta en 3 días? Él no estaba hablando de ese templo de piedra y de cemento, él estaba hablando de este templo, del cuerpo físico, ¿no? De estos templos que nos dieron, ¿no? Destruyan este templo, mi cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días. Fue exactamente lo que hizo, ¿no? Los judíos conspiraron para que los romanos destruyeran el cuerpo de Jesús hasta la muerte física, y él a los 3 días lo levantó, ¿no? Si levantó a Lázaro, levántate y anda, pues él mismo se levantó y andó a sí mismo, ¿no? Y eso está muy bien explicado en los libros de Caballo de Troya. La resurrección también está explicada en los Hechos de los Apóstoles, y se explica que Jesús, luego de resucitar, estuvo con ellos durante 40 días, les da todo, los entrena, los instruye, les deja el Espíritu Santo a todos, deja entronizada aquí al Espíritu Santo y a la Virgen María, y cuando ella también se eleva al cielo, también dice que siempre va a estar aquí con todos. Ya lo expliqué en el video anterior, pero esa es la situación, ¿no? Le destruyan este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Es otra prueba más de la inmortalidad del espíritu. En el caso de Jesús, ¿cuál era el punto? El punto era que para que la gente de esa época creyera que la muerte no existe, es decir, que la inmortalidad es un hecho, tuvo que regresar físicamente. Ahora, físicamente entre comillas, porque los Caballos de Troya de J.J. Benítez se explica muy bien que el cuerpo con el que regresa Jesús es otro tipo de cuerpo. De hecho, a nivel cuántico atómico lo llaman Mat 1 o materia 1, es decir, estos cuerpos de carne y hueso son materia 0, pero el cuerpo de resucitado de Jesús era materia 1. El Caballo de Troya se explica o se cuenta que ellos tenían instrumentos de rayos X y pudieron hacer una lectura al cuerpo de Jesús resucitado a través de una vara que contenía la tecnología, y se dan cuenta que dentro del cuerpo de Jesús resucitado no tenía órganos, era como una fuente de energía, ¿no? Como una gran batería, lo cual era muy extraño. Es decir, la máquina detectaba, como un detector de calor, detectaba una fuente de calor y de luz que estaba dentro de Jesús, como un reactor nuclear, pero no tenía órganos, ¿no? Entonces es este tipo de cosas inexplicables que Juan José Benítez dice que realmente lo que es la magia simplemente es una tecnología que no podemos entender hasta el punto de considerarla mágica, pero también tiene que ver con esa especie de digámoslo así, tecnología espiritual que ya trasciende la materia física, pero de la cual provenimos, ¿no? Todo está conectado. Lo que pasa es que es muy diferente, muy difícil que los que estamos abajo entendemos lo que pasa arriba, cuando los de arriba están observando todo como es, ¿no? Siempre se ha dicho que no seas tan tonto de ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro políticamente. Tú tienes que ser de arriba, porque desde arriba se ve todo como es y no caes en la trampa de ningún bando. Esas son las trampas del ego a un nivel de egos colectivos, que es lo que pasa aquí abajo con los políticos. En fin, entonces esos son los puntos claves aquí, ¿no?, de esta conversación. Y remitiéndonos al Caballo de Troya, porque hay una conversación que quedó pendiente en el video anterior sobre lo que pasa después de la Pascua, cuando Jesús resucita. Pero es para que hagamos conciencia, o nos demos cuenta,
o recordemos más bien, que a pesar de todas estas cosas caóticas que están pasando en el mundo, que todas estas cosas que aparecen en los noticieros, de estas cosas conflictivas, de esta amenaza de guerra, tercera guerra mundial, desencadenada ya sea entre Ucrania, Rusia, o Israel, Palestina, o judíos y musulmanes, y la destrucción de Europa por la invasión musulmana de Europa, para que los los musulmanes destruyan a los cristianos o católicos europeos, cobrándoles un karma continental por las invasiones que los imperios británicos, franceses, belgas y españoles se hicieron a los países pobres desde los años 1600 y 1700. Pues a pesar de todas esas cosas traumáticas, pues desde el espíritu, desde arriba, estos son señales de que va a haber un salto cuántico dimensional en la Tierra y esto va a cambiar. Es decir, el gran colapso del mundo es la señal de que va a haber un reinicio del mundo. No el reinicio que están planteando estos psicópatas en el Foro Económico Mundial, de acabar con todo y volver esto una tecnocracia y disminuir la población mundial a la mínima expresión para ser ellos los controladores de los sobrevivientes y ser ellos los super ricos, teniendo todos los super recursos y los super bienes de todo el mundo y la super tecnología, sino un reinicio desde lo espiritual, es decir, nuevo cielo y nueva tierra que se anuncia ahí en el Apocalipsis bíblico. Entonces, para que no olvidemos, como lo dijo el sabio místico católico Teilhard de Chardin, maestro del gran Anthony de Melo, si quieren leer el libro Despierta de Anthony de Melo, está el audiolibro en YouTube también, para que se sacudan y no sean víctimas de las cosas del ego y de las cosas que nos quieren a las que nos quieren someter estos maestros de la tercera dimensión de la materia. Lean ese libro Despierta de Anthony de Melo, y su maestro Teilhard de Chardin decía que no somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual ocasional, o no somos seres físicos teniendo experiencias espirituales ocasionales, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia física ocasional. Entonces es así, ¿no? Somos espíritus viviendo experiencias humanas ocasionales, es decir, esto es temporal, ¿no? Lo explican muy bien los budistas en la ley de la impermanencia, ¿no? Todo lo único permanente en la vida son los cambios. No hay nada que permanezca, excepto el espíritu. El único que permanece es el espíritu. Está sujeto a cambios también por su evolución. Si salta de vida en vida también está sujeto a cambios, pero es permanente. Es decir, la esencia de la conciencia no muere. Es la misma promesa de la inmortalidad de Jesús. Teniendo en cuenta que de la inmortalidad que se habla es la del espíritu, porque estos cuerpos, así vivamos 200 o 300 años como el conde de Saint-Germain, llegarán a una fecha de vencimiento, una fecha de expedición, dejarán de funcionar. Por eso cuando una persona muere se dice que falleció porque falla su cuerpo, falla la máquina, es decir, la persona fallece porque falla su cuerpo, su máquina falla y entonces el espíritu tiene que salir de ahí porque ya no le sirve, ya no es funcional para seguir haciendo cosas aquí en el planeta Tierra. Entonces, bueno, así están las cosas. Vamos a hablar de este libro, de esta pequeña reseña. De hecho, como coleccionistas de libros encontramos pequeñas cosas muy interesantes por ahí en ferias de libros, en librerías especializadas, y encontramos este pequeño folleto referente al Caballo de Troya 6 de JJ Benítez, de la serie El Caballo de Troya, que llevan 12 libros. Hace poco salió el libro número 12 y entonces se habla de lo siguiente, ¿no? Dice: síntesis de lo publicado. Enero de 1973 fue el proyecto del viaje en el tiempo, y el primer libro Caballo de Troya sale en 1984, ¿no? De hecho ahorita
cumple 94, 2004, 2014, cumple 40 años el primer libro del Caballo de Troya, ¿no? De haber sido publicado. 40 años. ¿Recuerdan el número 40? 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. 40 días estuvo Noé en el arca en el diluvio. El número 40 son 40 años estuvo Moisés en el desierto con el pueblo judío buscando la tierra prometida. El número 40 es un número mágico, un número especial, un número místico. Los mayas tenían como número místico el número 20, pero 20 y 20 pues son 40. Entonces dense cuenta, ¿no? Ya cumple 40 años el Caballo de Troya de JJ Benítez, y entonces determina que estas fechas también se cierra un ciclo y ocurren cosas a nivel planetario, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, dice lo siguiente: enero 1973, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas inauguran la operación secreta denominada Caballo de Troya, un ambicioso proyecto científico que sitúa a 2 pilotos en el año 30 de nuestra era, concretamente la Palestina de Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Ahorita la guerra de Israel es contra Palestina. Palestina ahora es musulmana, pero en tiempos de Jesús era judío y Jesús nació como palestino, ¿no? Ahí están las conexiones. Bueno, el Caballo de Troya. ¿Por qué se hace el viaje en el tiempo en 1973? Porque se estaba gestando la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una distracción. Todas las cámaras, la atención, toda la prensa estaba en la guerra de Vietnam, y así se quitaba el foco de Oriente Medio, donde se lanzó la máquina del tiempo. Entonces, para que nadie viera, ningún periodista, nadie imprudente viera la máquina del tiempo, el proyecto en Oriente Medio, pues la distracción para los periodistas, la prensa y el mundo fue la guerra de Vietnam, ¿no? Fue una también de las razones, independientemente de la geopolítica estratégica entre la lucha de comunistas soviéticos y capitalistas norteamericanos. Bueno, el objetivo de este viaje en el tiempo es tan complejo como fascinante: conocer de primera mano la vida y pensamientos del llamado Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Jason y Eliseo, los 2 pilotos responsables de la exploración, viven paso a paso, casi minuto a minuto, las terroríficas jornadas de la pasión y muerte del Galileo, y comprueban que muchos de los sucesos narrados en los textos evangélicos fueron deformados, silenciados o mutilados por la historia, los cronistas, los traductores, los intérpretes y las mismas religiones. Tras el primer salto en el tiempo, Jason, el mayor de la Fuerza Aérea que dirige la operación y autor del diario en el que se narra esta aventura, experimenta una profunda transformación a pesar de su inicial escepticismo. La proximidad del maestro conmueve sus cimientos interiores, ¿no? Exactamente similar a lo que escribe el actor Pedro Alonso, el actor de Berlín de La Casa de Papel, cuando se hace las regresiones hipnóticas con su pareja, que es psicóloga. De hecho, antes de que sea su pareja, era la psicóloga que le hacía las regresiones, y él viaja en el tiempo de Jesús, y él es un soldado romano, un espía romano que se infiltra en el movimiento de Jesús para averiguar si él era un espía judío o era un riesgo para el Imperio Romano, ¿no? De hecho, el libro se llama el libro de Filipo. El libro de Filipo. Filipo era este soldado romano espía que se infiltra ahí, ¿no? En el grupo de Jesús por orden del Imperio Romano. Entonces, el libro de Filipo, de Pedro Alonso. Búsquenlo, véanlo, léanlo. Y aquí él cuenta muy bien exactamente lo mismo, ¿no? Él se infiltra ahí para ver si Jesús era un tipo de subversivo contra el Imperio Romano, pero al conocerlo descubre otra cosa, y Filipo, que era un soldado romano, espía, asesino, pues se transforma en un hombre bueno, porque Jesús lo toca desde esa fuerza espiritual de ser el Hijo de Dios encarnado en la tierra, ¿no? Entonces es la misma situación, ¿no? Aquí al mayor del ejército también le pasa lo mismo. Caballo de Troya, JJ Benítez. Marzo 1973, los responsables de Caballo de Troya deciden repetir el experimento. Algo falló. Es decir, en el primer viaje, Jason, como es un espía que tiene que infiltrarse, deja un micrófono en una lámpara y tienen que ir a recogerlo, tienen que regresar. No puede quedar ninguna evidencia del futuro ahí, porque podría causar una paradoja espaciotemporal y cambiar el futuro,
¿no? Volver al futuro, la película, ¿no? Bien. Además, en el aire han quedado algunas incógnitas. Una en especial estimula la curiosidad de los científicos. ¿Qué ocurrió la madrugada del domingo 9 de abril del año 30? ¿Cómo explicar la misteriosa desaparición del cadáver del rabí de Galilea? Jason entra de nuevo en Jerusalén y asiste perplejo a varias de las apariciones del maestro después de la resurrección. La desconcertante experiencia se repite en la Galilea, no hay duda. El resucitado es una realidad física. Esta vez la ciencia no tiene palabras, no sabe, no comprende el cómo de aquel cuerpo glorioso. Hay un pasaje ahí en los caballos de Troya, en el caballo de Troya 2, que Jesús están en el lago, los discípulos están dormidos, Jesús y Jason se apartan del grupo, Jesús camina delante de Jason, pero en la orilla del lago, sobre el lago es piedra, es gravilla. Jason se tropieza y cae encima de Jesús y le agarra el brazo para no caerse, y cuando le agarra el brazo Jesús lo levanta y dice, sí, es un brazo físico, es un cuerpo físico, tiene músculos, es un cuerpo normal, ¿no? Y ahí también demuestra que el cuerpo de Jesús resucitado es físico también, ¿no? Por eso es materia 1, otra especificación atómica, molecular, que todavía no comprendemos, ¿no? Bueno, Jason se aventura en Nazaret y reconstruye la infancia y la mal llamada vida oculta de Jesús, es decir, de los 12 a los 33 años, la vida perdida de Jesús. Y saca una idéntica conclusión. Los evangelistas no acertaron a la hora de narrar estas trascendentes etapas de la encarnación del Hijo del Hombre. La adolescencia y madurez fueron más intensas y apasionantes de lo que se ha dicho o imaginado. Entonces, por eso se ha dicho que el caballo de Troya es una copia del libro de Durantia, porque en el libro de Durantia también se habla de los años perdidos de Jesús, ¿no? También se menciona ahí. Obviamente, si es la misma historia, pues las narraciones son similares. Es decir, no tiene sentido que se cuente. Son dos versiones del mismo hecho, pero los hechos son los mismos, ¿no? Bueno, el mayor va conociendo y entendiendo la personalidad de muchos de los personajes que rodearon al Galileo. Jamás hasta hoy se había trazado un perfil tan minucioso y exhaustivo de los hombres y mujeres que participaron en la obra del maestro. Es así como Caballo de Troya desmitifica y coloca en su justo lugar a protagonistas como María, la madre de Jesús, Poncio Pilato o los íntimos. Entonces había los íntimos, que eran los 12 apóstoles, y el resto eran discípulos, que eran 40 discípulos, ¿no? 52, 5 más 2, 7 el número de Dios, ¿no? Pero la aventura continúa. Deseosos de llegar hasta el final, de conocer en suma la totalidad de la vida pública o de predicación de Jesús de Nazaret, los pilotos norteamericanos toman una drástica decisión. Actuarán al margen de lo establecido oficialmente, es decir, desobedecen las órdenes militares, y aunque sus vidas se hallan hipotecadas por un mal irreversible, que es un daño en las células cuántico-atómico por el viaje en el tiempo. De hecho, se dice mucho que este actor Michael J. Fox, actor de Volver al Futuro, es muy curioso que haya sufrido una enfermedad de Parkinson, que es de viejos. La empezó a sufrir muy joven, y Parkinson viene de una degeneración electromagnética de las neuronas del cerebro, y qué curioso que haya sufrido una degeneración electromagnética de sus células, que es lo mismo que pasaría si viajaras en el tiempo, ¿no? Es lo mismo. Curiosamente él viajó en el tiempo en una película, pero algo pasó que somatizó las secuelas de viajar en el tiempo, que serían Parkinson a edad temprana, ¿no? Qué curioso. Michael J. Fox. Bueno, aunque sus vidas se hayan hipotecadas por un mal irreversible consecuencia del propio experimento de viaje en el tiempo, se preparan para un tercer salto en el mismo. Una experiencia singular que nos muestra a un Jesús infinitamente más humano y divino. Un Jesús que poco o nada tiene que ver con lo que han pintado o sugerido las religiones, las multinacionales de la fe y la propia historia. Entonces dice aquí, esto ya es crónica de Jason. Interesante, eso queríamos hacerlo en Semana Santa, pero el tiempo no nos dio, entonces vamos a completar aquí, porque es interesante estando todavía en días de Pascua, de Semana Santa, ¿no? Más con todo lo que está pasando en el mundo. Volvemos a lo mismo, ¿no? No se nos olvide que somos seres espirituales viviendo una experiencia física temporal.
Entonces no nos tomemos tan en serio todo lo que pasa en la materia. No seamos tan esclavos de lo que pasa en la materia, ¿no? Porque en eso consiste la paz del espíritu. No caer en las trampas del ego, ni en los juegos de la mente. La monkey mind, la mente de mono de los hindúes, ¿no? Bueno, desde que llegué a Jerusalén, dice el mayor, las noticias sobre las increíbles presencias del resucitado se sucedían casi sin interrupción. Esto es después de la resurrección. Procedían de todas partes. Al principio me resistía a creer. Aquello era una locura. Alguien probablemente estaba fabulando. Quizás el hecho de la resurrección trastornó las mentes de muchos. Pero el equivocado era yo, dice el mayor Jason. Conforme fui interrogando a los mensajeros, comprobé que sus testimonios eran sólidos. No pude hallar contradicciones, algo extraño fuera de lo común. En efecto, había sucedido en esos 40 días. Los 40 días después de la resurrección. Los íntimos y demás seguidores del rabí se reunían en torno a estos correos y escuchaban felices y embelesados los sucesivos relatos. Cada historia fue un chorro de oxígeno que renovó la certeza de todos, fortaleciendo ideas y las guías predicaciones de Pedro y su grupo. En cierto modo, las apariciones parecían dar luz a la razón del líder. Aquello era físico, palpable, deslumbrante. Aquello removía los corazones, hacía palpitar a las gentes, provocaba la polémica, entusiasmaba. Es decir, el Maestro Jesucristo seguía vivo y eso era la demostración de que la muerte no existe y nosotros como espíritus seguiremos vivos después de que estos cuerpos ya no estén más aquí. Y poco a poco conseguí ordenar el Galimatías, reuniendo, creo, una información exhaustiva sobre el particular. Pero antes de proceder a comentar estos fascinantes sucesos, entiendo que es bueno que el hipotético lector de este diario tenga cumplida en cuenta los hechos. Algunas de las presencias ya detalladas en páginas anteriores han sido reducidas a la mínima expresión, y es mi deber aclarar igualmente que no todas las apariciones pudieron ser investigadas por quien esto escribe. La falta de tiempo y lo alejado de algunos escenarios me lo impidieron. Sin embargo, como digo, nunca he dudado de la credibilidad de los testigos. Sencillamente no había razón para sospechar de gentiles y judíos que se hallaban separados por tantos kilómetros y que no obstante contaban prácticamente lo mismo. Es decir, las apariciones de Jesús después de la crucifixión y la resurrección. Dicho esto, intentaré enumerar en riguroso orden cronológico lo que vieron y escucharon cientos de hombres y mujeres entre la madrugada de domingo 9 de abril del año 30 y las primeras horas de la mañana del jueves 18 de mayo de ese año de nuestra era. 9 de abril. Poco antes del alba, alrededor de las 5:47 horas, huerto de José de Arimatea. Testigos, María de la de Magdala y otras 4 mujeres. Esto es un reporte militar, ¿no? Observan a un hombre con ropas nevadas y rostro de cabellos y pies como cristal. Reconocen la voz del maestro. Cuando la Magdalena intenta abrazarlo, el resucitado le pide: no soy el que has conocido en la carne. Es decir, no soy el mismo. Cuando regresé de la muerte, regreso con más conciencia y con un cuerpo diferente al que tenía cuando me conociste, ¿no? Es el cuerpo de tiempo, espacio, materia 1. Duración de la aparición, 5 minutos. Aparición número 2. 9:35 horas, también en la plantación del anciano de Arimatea, en las afueras de Jerusalén, único testigo de la Magdala. Describe al resucitado como un extranjero con túnica y manto nevados, pero reconoce la voz de Jesús. Duración de la aparición, segundos. Tercera aparición, hora sexta, mediodía, poco más o menos, Betania. Jardín de la hacienda de la familia de Lázaro. El resucitado se presenta ante Santiago y su hermano. Me recordó una nube o quizás humo. Era una masa brumosa partiendo de la cabeza y fue moldeando la figura, y poco a poco la nube se convirtió en un hombre. El testigo no reconoce al maestro, pero sí a su voz. Pasean. El hombre le habla de ciertos hechos que debían producirse, pero Santiago se niega a desvelarlos. Años más tarde, algunos asociaron esta revelación con la muerte de Santiago acaecida en el año 62. Desaparece súbitamente. Duración de 3 a 4 minutos. Cuarta aparición. Hacia la nona, 15 horas. También en Betania, en el umbral de una de las estancias de la casa de Lázaro. 20 testigos, entre otros la familia de Lázaro, David Zebedeo, el que fuera jefe de los correos o mensajeros, Salomé, su madre, la señora, Santiago, hermano de Jesús, y la Magdalena. Esta vez sí que lo reconocen. Se trata de un hombre de carne y hueso. Desaparece súbitamente. Duración, 1 segundos. Dice Santiago, hermano de Jesús. Está en la misma Biblia católica, cristiana. Miren ahí, busquen ahí. En los evangelios, no recuerdo bien el versículo, pero dice, el capítulo se llama La madre y los hermanos de Jesús. Es decir, María después
de que tiene a Jesús, vuelve a casarse y tiene más hijos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Séptima aparición. Quinta aparición. 16 horas 15 minutos aproximadamente. Interior de la casa de José de Arimatea en Jerusalén. Testigos: María la de Magdala y 24 mujeres. José de Arimatea fue el dueño de la casa donde se hace la última cena. Él era el dueño de la copa de vino de Jesús, que fue en la última cena, el Santo Grial. Y la tumba donde Jesús es enterrado pertenece a una cripta o a un mausoleo privado de la familia de José de Arimatea, que era un hombre muy rico, ¿no? Sienten primero una clara sensación de frío, como una corriente de viento helado. El maestro aparece de pronto en el centro del corrillo que forman las hebreas. Es un hombre de carne y hueso. Resucitado reivindica el papel de la mujer de la difusión de la buena nueva. Esto se refuerza o se complementa o se conecta con el Código Da Vinci, ¿no? Vean la película El Código Da Vinci con Tom Hanks para reforzar esta idea que está aquí, ¿no? El resucitado reivindica el papel de la mujer en la difusión de la buena nueva. La buena nueva, la buena noticia es esa, ¿no? Que la muerte no existe, que por encima de las leyes de Moisés viene Jesús con las nuevas leyes, ¿no? Con las buenas nuevas, ¿no? Bueno, vosotras, dice Jesús, también estáis llamadas a proclamar la liberación de la humanidad por el evangelio de la unión con Dios. Id por el mundo entero anunciando este evangelio y confirmar a los creyentes en la fe. La presencia se extingue. A raíz de esta aparición, el Sanedrín dicta normas contra los que propaguen noticias sobre la vuelta a la vida del Rabí de Galilea. Es decir, aparte de que hay un terremoto, se les derrumba el templo, se les rompe el sagrado lugar del convenio, del arca que hay en cada templo judío. Vuelven otra vez a las andadas estos sepulcros blanqueados del Sanedrín judío a prohibirle a la gente que hable de Jesús resucitado, ¿no? Bueno, sexta aparición, 16 horas 30 minutos, Jerusalén, interior de la casa de Flavio, antiguo conocido de Jesús. Testigos: más de 40 griegos, seguidores de las enseñanzas del maestro. Algunos se hallaban en Getsemaní en la noche de su arresto. Aparición repentina. El hombre les pide igualmente que salgan al mundo y que proclamen la buena nueva. Dentro del reino de mi Padre, les comunica, no hay ni habrá judíos ni gentiles. Son etiquetas. Aun cuando el Hijo del Hombre haya aparecido en la tierra entre judíos, traía su ministerio para todos los humanos. Desaparece fulminantemente. Eso quiere decir que en el mundo del espíritu no hay etiquetas, ¿no? Y que aquí abajo, si traemos el cielo a la tierra, tampoco debería haberlas, ¿no? Todos son separaciones prefabricadas para que haya una guerra entre todos y nos acabemos, ¿no? Y mientras tanto hay unos controladores allá arriba que crean la división y son los que quieren gobernar por encima. Bueno, séptima aparición, alrededor de las 18 horas, en el camino de la ciudad santa a Amaus. Quizás 5 o 6 kilómetros de Jerusalén. Testigos: los hermanos de Cleofás y Jacobo, pastores. Un hombre les sale al encuentro, no reconocen al maestro, tampoco su voz. El hombre les habla recordándoles que el reino anunciado por Jesús no era de este mundo y que todos los humanos son hijos de Dios. El hombre entra en la casa de los pastores, se sienta a la mesa y trocea con facilidad un redondel de pan de trigo y tras bendecirlo y repartirlo desaparece. Entonces, bueno, dice, el reino anunciado por Jesús no es de este mundo, pero todos los humanos son hijos de Dios, ¿no? Es el mensaje. Bueno, octava aparición, 20 horas 30, patio a cielo abierto en el lugar de los Marcos, en Jerusalén. Testigo: Simón Pedro. Un hombre se presenta de pronto junto al desmoralizado discípulo, o sea, era Pedro. El pescador no lo reconoce, pero sí reconoce su voz. El resucitado, entre otras cosas, le dice a Pedro: prepárate a llevar la buena nueva del evangelio a aquellos que se encuentran en las tinieblas. Pasean recordando el pasado y hablando del presente y del futuro. Desaparece súbitamente. Duración: más de 5 minutos, ¿no? Entonces, llevar la buena nueva también a los que están en la oscuridad. En el credo católico que se reza en las misas, o se rezaba completo en las misas, hay una parte que fue eliminada y decía que Jesús
bajó a los infiernos, o sea, Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y después regresó a resucitar. ¿A qué bajó a los infiernos cuando supuestamente estuvo muerto? Bajó a darle la buena nueva a los que estaban en el infierno. No es que Jesús se merecía el infierno y bajó al infierno. No, cuando después de muerto bajó al infierno, no. Él bajó al infierno a darles también la buena nueva a los que estaban en el infierno. Para entender cómo sale un alma del infierno, vean la película Más allá de los sueños con Robin Williams, What Dreams May Come, Más allá de los sueños con Robin Williams y Cuba Gooding Jr. Esa película se ganó 2 Oscars a efectos visuales y a efectos de sonido, creo, y a fotografía. Entonces véanla para entender cómo es que un alma sale del infierno. Se puede salir de ahí también, ¿no? Cuando se despierta en conciencia. Bien. Y por el deseo de salir, ¿no? Como el drogadicto o el alcohólico solo salen de ahí cuando están cansados y desean salir. Lo mismo, ¿no? Cada quien tiene su tiempo. Cada quien se demora lo que tenga que demorarse, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje en esa oscuridad, en esa tiniebla, en ese inframundo. Cualquiera que sea el inframundo al que la gente decide caer, ¿no? Bueno. Novena aparición. 21 horas 30 minutos. Planta superior de la casa de Elías Marcos en Jerusalén. Testigos: el cabeza de la familia, José de Arimatea. 10 de los 11 discípulos, faltaba Tomás. Y quien esto escribe, o sea, Jason. Puertas cerradas y arrancadas. Un viento helado hace oscilar las llamas de las lámparas. La estancia queda a oscuras. Un zigzagueante infinitesimal y azulada chispa eléctrica aparece en el fondo del salón. La chispa dibuja una figura humana, nítidamente perfilada por una sutil línea violeta. Una cascada de luz se derrama desde la parte superior, colmando la silueta. Aparece un hombre luminoso. Nadie reconoce al maestro. La forma violácea habla y parece como si la voz partiera de toda la estructura, llena toda la habitación. Copas metálicas y espadas situadas cerca de la aparición entrechocan cayendo al suelo. El ser de luz, es decir, eso produce un efecto electromagnético en el lugar, y todo lo metálico cae al piso. El ser de luz se esfuma, recogiéndose sobre sí mismo hasta que solo queda un punto brillante, blanco como el más potente de los arcos voltaicos. Duración imposible de precisar, quizá 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces es como intentos de materializarse de esa figura, y de pronto por la densidad o la atmósfera que hay no lo logra, entonces vuelve y se retrae, ¿no? Pero es como se entra y se sale de una dimensión a otra. Un ser de luz, para entrar aquí, tiene que bajar la vibración de manera muy súbita, muy brusca, ¿no? Los pastorcitos de Fátima decían que cuando se aparecía, siempre los pastores, los videntes, Fátima, Garabandal, Medjugorje, La Salet, dicen que antes de que llegue la Virgen viene un ángel para anunciarla, y cuando el ángel llega siempre hay una explosión, ¿no? ¿Por qué hay una explosión cuando el ángel baja? El ángel viene a abrir la puerta para que entre la Virgen, ¿no? Él abre la puerta dimensional para pasar de dimensiones superiores a esta tercera D. ¿Y por qué hay una explosión siempre? Porque cuando el ángel baja de la luz aquí a la densidad, se rompen las barreras del sonido. Entonces, al romper la barrera del sonido para bajar acá, pues hay una explosión. Siempre que se rompe la barrera del sonido para acelerar o para desacelerar, hay una explosión, porque se rompe la barrera del sonido. Entonces, el ángel rompe la barrera del sonido. O sea, también hay un efecto físico en esa realidad cuando se manifiestan seres espirituales, ¿no? Bueno, dice: 11 de abril, martes, 10ª aparición, poco antes de las 8 horas, interior de una de las sinagogas de Filadelfia, más allá de Perea. Testigos: Lázaro y más de 150 seguidores del maestro. La reunión tenía por objeto difundir la última noticia procedente de la ciudad santa, la resurrección de Jesús. Cuando Lázaro y Abner, el jefe de aquellos creyentes, se disponían a hablar, un hombre apareció de la nada, y a escasos pasos de los oradores. Tampoco lo reconocieron. Según el emisario, dieron cuenta del hecho, pero el resucitado dijo: la paz sea con vosotros. Ya sabéis que tenéis un solo Padre en el cielo y que únicamente existe un evangelio del reino, la buena nueva del regalo de la vida eterna que los hombres reciben por la fe, es decir, por creer en la inmortalidad. Darse cuenta: al gozar de vuestra fidelidad al evangelio, rogad a Dios para que esta verdad se extienda en vuestros corazones con un nuevo y más bello amor hacia vuestros hermanos. Amad a todos los hombres como yo os he amado, y servidles como yo os he servido. Recibid en vuestra comunidad con agradable comprensión y afecto fraternal a todos los hermanos consagrados a la divulgación de la buena nueva. Sean judíos o gentiles o de cualquier tipo,
griegos o romanos, persas o etíopes. Juan predicó el reino por adelantado, Juan el Bautista. Vosotros la fuerza del Evangelio. Los griegos anuncian ya la buena nueva y yo en breve voy a enviar el Espíritu de la verdad al alma de todos los hombres, el Espíritu Santo. Mis hermanos que tan generosamente han consagrado sus vidas a la iluminación de sus semejantes, a la iluminación de sus semejantes hundidos en las tinieblas espirituales. Todos sois hijos de la luz, no tropecéis en el error de la desconfianza y la intolerancia. Es decir, en la película de Ben-Hur, la nueva, está Jesús, interpretado por, bueno, no me acuerdo el actor, muy famoso, el que hizo Xerxes en 300. Y Jesús ahí dice, el miedo, el odio, son estrategias para que nos peleemos entre nosotros. El miedo y el odio son estrategias que otros inventan para que nos matemos entre nosotros, ¿no? Entonces no caigan en el engaño de la desconfianza y la intolerancia. Si gracias a la fe os habéis elevado hasta amar a los no creyentes, ¿no deberías igualmente amar a vuestros compañeros creyentes de la gran familia de la fe? Recordad que según os améis todos los hombres, reconocerán que sois mis discípulos. Qué pena que acelere porque se me va a acabar el tiempo de video. Marchad pues por todo el mundo, anunciando el evangelio de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres. Hacedlo con todas las razas y naciones. Sed prudentes al escoger los métodos para la divulgación de estas verdades. Habéis recibido gratuitamente este evangelio del reino y gratuitamente lo entregaréis. ¿Qué hacen cobrando por servicios espirituales? En el siglo XXI, cuando Jesús dice aquí, habéis recibido gratuitamente este evangelio del reino y gratuitamente lo entregaréis. No temáis, yo siempre estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Os dejo mi paz. Dicho esto, el hombre desaparece de la vista de los allí congregados. Duración alrededor de 3 minutos. Luego los discípulos se ponen de acuerdo en decir la verdad y ellos en ser los primeros misioneros, los pioneros de la difusión de este mensaje, el gran mensaje no contaminado, en el año 30 después de Cristo. Entonces, amigas y amigos, con esto los dejamos por ahora. Queríamos hablar de esto en la Semana Santa, pero ahora lo hacemos como continuación del video anterior, episodio 38. Si siguieron hasta aquí, gracias por su atención, por su paciencia, pero es que hay tantas cosas que contar, información que tenemos, tantos libros que hemos encontrado, hay mensajes que nos han llegado por redes sociales, siempre llegan mensajes nuevos, impresionantes. Entonces esto no termina y por eso mismo, como se nos es dado, debemos entregarlo. No se debe ser egoísta con esta información. Si por algo la tenemos, por algo mismo debemos entregarla. Si por algo nos llega es porque estamos en capacidad de replicarla. Pero como Juan el Bautista en el desierto, comparaciones aparte, pues una voz en el desierto dando un mensaje. El que lo quiere escuchar, que lo escuche, el que no, pues no. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Y con esto los dejamos por hoy. Cuídense mucho. Hay mucho más. Después de esto, bye bye.